Es un tema muy conocido y usted dirá, otra vez van a hablar acerca de la oración. Pero hay tanto que el Señor quiere quizá recordarnos que Dios necesita de nuestro tiempo. Pero aparte de eso, nosotros vamos a ser beneficiados al estar en comunión con el Señor. Y les voy a hablar un poquito, a recordar si usted quiere, acerca de la oración. Se lo comparto porque ha sido de bendición para mi vida. Y es por eso que hoy quiero recordarle lo que dice la palabra. La oración, hay muchos conceptos de lo que es oración, pero vamos a decir que la oración es un diálogo entre Dios y nosotros. Es un diálogo entre Dios y nosotros. Nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios. Ese fue el propósito original, la idea original de Dios cuando creó al hombre, cuando creó a Adán y a Eva, que le demos toda la gloria, toda la honra a Dios. Y por eso uno de mis cantos favoritos es este que dice: temprano yo te buscaré. Y yo lo canto porque ese es mi diario vivir. Lo primero que hago, a veces el Señor me despierta muy, muy temprano. Yo digo, el Señor quiere hablarme, el Señor quiere escucharme y yo quiero tener ese tiempo con mi Señor. Y todo el día lo paso feliz, aun cuando hay problemas, aun cuando hay dificultades. Pero hemos sido creados para glorificar a Dios, y es a través de la oración que nosotros le damos la gloria a Él. Y nosotros somos beneficiados espiritualmente. Es una de mis experiencias. Tengo esos beneficios en mi vida espiritual, porque yo recibo el amor del Padre por medio de la comunión que gozo con Jesucristo, y es a través del Espíritu Santo. Qué gran bendición para nuestra vida como hijos de Dios, si realmente nos detenemos a pensar y a recordar que el Señor nos ha creado con ese propósito de glorificarle a Él. Le decía que la oración es un diálogo entre Dios y nosotros. ¿Qué es dialogar? Así en palabras sencillas, dialogar es hablar con otra persona o con otras personas sobre algo. Escuche esta parte: alternando los turnos de palabras. Alternando los turnos de palabras. Si la oración podemos decir que es un diálogo, es entonces un tiempo en el que yo voy a hablar, voy a conversar, voy a platicar con mi Padre, con el Señor, con Dios. Pero vamos a también alternar esos turnos, esos tiempos. No, la oración no es solo donde yo voy a hablar porque yo quiero pedir, porque yo le debo decir tal cosa, tal necesidad se la quiero presentar al Señor. Debo también dejar tiempos para escuchar lo que el Señor tiene para mi vida. Él nos quiere hablar. A veces nosotros nos dedicamos solo a hablar, a orar. Eso decimos que es verdad. Pero también debemos tener tiempos para escuchar la voz de mi Padre. Puede ser de una manera audible, puede ser a través de su palabra. De muchas formas el Señor nos quiere hablar. Y es por medio de la oración, es por medio de ese tiempo que yo aparto para estar con el Señor. La oración, ya le dije que es necesaria, porque es una bendición espiritual
y recibimos también el poder de Dios. Yo he sido transformada en la presencia de Dios. Yo he recibido una experiencia especial por tener ese tiempo a solas con mi Padre. Y he escuchado de muchas formas la voz de mi Padre. Y eso es lo que el Señor quiere que todos nosotros hagamos. En Lucas, en el capítulo 11, del verso 1 al verso 13, no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero en esta porción Jesús diserta algo acerca de la oración. Pero voy a leerle solo del versículo 5 al 13. Si tiene una Biblia, me acompaña, y si no, pues escuche lo que dice la palabra. Lucas 11, del 5 al 13. Les dijo también, está hablando Jesús: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, que dijo Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es una bendición y está en la palabra entonces que yo puedo acercarme con toda confianza al Señor, porque Él, si aún nosotros, dice esta porción, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, o alguien que llega y nos interrumpe en una hora que no es la adecuada, nosotros vamos a hacer algo por X persona. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará? Y en primer lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está conmigo las 24 horas del día y está con usted. Solo tiene que acercarse al Padre. Dice en el verso 9 y 10 que si nosotros pedimos, se nos va a dar. Si buscamos, vamos a hallar. Y si llamamos, se nos abrirá. Él está para escucharnos. Pero nosotros también, recuerde, tenemos que escucharlo. También podría explicar solamente y quedarme solo con este pasaje, pero quiero ir a algo más que el Señor puso en mi corazón. En Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 6 y 7, encontramos algo muy importante. El verso 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos una vida de oración, esa comunión con Él, esa intimidad con Él, ese tiempo a solas con Él, nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón va a ser guiado y controlado por el Señor. Algo que está sucediendo ahora en estos tiempos y que es muy común es la ansiedad. Pero vea, hasta de eso nos habla la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Él nos conoce. ¿Cómo somos que si permitimos, le damos lugar a la ansiedad? Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Pero hay una cura. ¿Cuál es la cura? La que encontramos en Filipenses 4, versos 6 y 7. ¿Cuál es la cura? La oración. Buscar su rostro, descansar en Él, dejar a Él nuestra ansiedad. Debemos convertir nuestra oración, dejar en la oración todo afán. Dejar en la oración todo afán que tengamos. ¿Cuántos afanes tenemos en esta vida? Yo los he pasado también, pero he aprendido que debo acercarme al Señor y Él tiene cuidado de mí. Y es ahí donde yo pongo en práctica el versículo 7 de Filipenses 4. Voy a dejar que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque cuando hay afán vienen tantos pensamientos, vienen tantas situaciones a mi corazón y eso hace que me robe la paz. Pero tenemos que poner en práctica este versículo y la paz de Dios al estar orando, al estar en comunión con Él, porque dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y es ahí donde viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. La oración es tan importante como hijos de Dios, que la practiquemos, que la vivamos, que sea algo que todos los días debemos hacerlo. No es, yo escuchaba a algunas personas hace pocos días y dicen, es que yo tengo que ordenar mi vida, tengo que buscar más al Señor, tengo que orar más. Yo dije, qué triste, después de tanto tiempo de conocer al Señor, aún no se han ordenado y no tienen establecidas sus prioridades. Es que debemos proponernos que la oración sea, es algo que lo necesito a diario y es mi fuente, es mi fuerza que yo recibo en las primeras horas del día. Lo primero que yo hago no es que me levanto, ya es tarde, tengo que ver qué preparo de desayuno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y se pasa el día y no hemos recargado las baterías en nuestra vida espiritual. Y entonces estamos enojados, estamos gritando, estamos cansados, tantas cosas que pueden suceder. ¿Por qué? Porque no le damos el primer lugar al Señor. Cuando oramos, lo hacemos para pedir algo, y a veces nos quedamos solo en esa parte, porque quiero pedirle algo al Señor. Es que tengo una necesidad. Y alguien también me comentaba hace unos días y me dice, como que muchos cristianos buscan lo más fácil y se acercan a un líder, a los pastores, a alguien y dice, es que usted que ora bastante, le pido por favor que me ayude, necesito tal
tal situación estoy pasando y quiero que me ayude en oración, que me ayude, ore por mí, ore por mí. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros en primer lugar? Nosotros somos los primeros en que debemos apartar tiempos para orar. Y claro, la oración es para pedir algo, pero no nos vamos a quedar ahí. No es solo para pedir algo. Es que muchas personas solo oran cuando quieren pedirle algo, cuando tienen alguna necesidad, pero no es así. La oración es para pedir algo, también es para pedir por alguien, pero también, esto me encanta, la oración es para agradecerle al Señor, porque leíamos ahí en Filipenses 4:6 en la última parte que dice que oremos con acción de gracias. Entonces también es para agradecerle al Señor por todas sus bondades, por su fidelidad, por su cuidado. Aun cuando estamos pasando alguna situación, tenemos que ser agradecidos. También es para bendecir y exaltar a Dios. Y a mí me gustan más estas partes, para bendecir y exaltar a Dios. En mi tiempo de oración, yo cuando oro me extiendo mucho, porque dedico más tiempo a bendecir, a exaltar a mi Dios y a agradecerle por todo. Y empezar a recordar todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace. Y por eso yo aparto tiempos para bendecir y exaltar a Dios. Y algo muy importante dentro de la oración, que no podemos dejarlo por un lado, es que oramos con fe. Oramos con fe. Si pensamos en esto, que nosotros oramos con fe, entonces nos dedicamos más tiempo a agradecerle, a exaltar su nombre, a bendecirlo, porque una vez le pedimos y sabemos que obtendremos la respuesta, pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Señor, no de acuerdo a mi voluntad. Yo voy a orar siempre la perfecta voluntad de Dios. Mateo 21:22 dice: mas todo lo que pidiereis en oración, creyendo, esto tiene que ver con la fe, creyendo lo recibiréis. Tan importante que nosotros oremos con fe. Si nosotros le pedimos al Señor en oración, creyendo, lo vamos a recibir, pero creyendo y aceptando y recibiendo la voluntad del Padre. Quiero detenerme un momento más en cuanto a las oraciones que debemos hacer. Hay muchas oraciones que podemos hacer, no es solo la de pedir, pero voy a mencionar algunas pocas. Por el tiempo no me puedo extender más, pero quiero mencionarle la oración de bendición. La oración de bendición es cuando estamos adorando a Dios, reconociendo su grandeza, y es un tiempo de adorar con todo nuestro corazón a Dios. Tenemos en Mateo 6, en el capítulo 6, ¿sí? En los primeros versículos, del 5 al 15, nos habla sobre el modelo de la oración del Padre Nuestro. Pero en el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creo que ya me escuchó que yo dije que no es que vamos a hacer la oración tal y como está acá. Es un modelo a seguir. Y yo me baso en este modelo. Y en este tiempo, la primera parte que dice:
Padre nuestro que estás en los cielos, es el tiempo de bendición, es el tiempo de adorar a Dios, de reconocer su grandeza. Es un tiempo donde yo se lo dedico a Él y le adoro y me nacen tantas palabras hacia mi Padre. Ese es el tiempo de bendición, esa es una oración de bendición y lo hago con todo mi corazón porque yo reconozco quién es Dios. Yo reconozco la grandeza de Dios y entonces me dedico a adorarlo, a exaltarlo, a reconocer su grandeza. Y ahí cada uno le van a hacer qué decirle a su Padre, qué hay en su corazón, eso van a hacer. Y fíjese que a mí me pasa a veces, tengo estos tiempos, ya no me da más para pedirle, para hacer otras cosas, sino es una oración solamente de bendición, de darle gloria a Él, de darle toda la honra a Él y reconocer su grandeza. También tenemos la oración de petición. Les decía hace un momento que la oración es para pedir algo. Sí, también es para pedir algo. La oración de petición es cuando hablamos con Dios y le hacemos una petición específica. Le pedimos o le rogamos por alguna petición que nosotros tenemos, por alguna necesidad, por algo que pues yo reconozco que necesito la ayuda de mi Padre. Y es por eso que también le puedo pedir, puedo acercarme a Él con toda confianza y pedirle, porque así leíamos también en Lucas, que si nosotros le pedimos, ¿qué va a pasar? Él nos da, Él nos responde. Él, si nosotros tocamos la puerta, dice, Él la va a abrir y nos va a escuchar, porque Él está viendo, mis hijos reconocen que necesitan de mí. Y es ahí donde viene la respuesta de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante que nosotros le pidamos. Ahí en Mateo 6, 10 y 11 dice, venga tu reino. Es una petición. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto es una petición. Le podemos pedir, tengo necesidad, quiero que tú proveas, necesito sanidad, necesito tal y tal cosa. Usted sabrá cuáles son sus necesidades y con toda confianza se puede acercar al trono de Dios y hablar con Él, dialogar con Él y hacer su petición específica. Sí se puede hacer. Lucas 11, 9 y 10 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, ahora aquí, siguiendo en Mateo 6, en el verso 12, del 12 hasta el 15, no lo vamos a leer por el tiempo, pero solo voy a leer el 12 que dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Traemos el modelo de la oración del Padre Nuestro. Y en esta parte no la puedo dejar por un lado, porque es muy importante que nosotros lo practiquemos si queremos las respuestas de Dios. Porque aquí dice, perdónanos nuestras deudas. Yo puedo entrar, yo quiero el perdón de Dios porque yo le ofendo, porque yo no soy perfecta. Yo ofendo muchas veces a mi Padre
y debo pedirle perdón por lo que hago que a Dios no le agrada. Pero si yo quiero obtener el perdón de Dios, ¿qué dice este versículo? Que nos perdones así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo soy pecadora, yo soy imperfecta, yo le fallo a Dios, le pido perdón, pero también ofendo a las demás personas y tengo que poner en práctica el pedir perdón. Debo pedir perdón. Pero también dice este versículo, más que todo, enfatiza mucho en que nosotros debemos perdonar a las personas que nos ofenden. Esto es muy importante que lo practiquemos todos los días. El perdón. Aun cuando aquella persona le ha ofendido y no le ha pedido perdón, usted debe perdonar. No debe guardar resentimiento, amargura, rencor, odio en su corazón, que su corazón ya pese de tantas ofensas que ha recibido. Tenemos que perdonar para que recibamos el perdón de Dios. Esto no podemos dejarlo por un lado, como les decía. Dentro de nuestra oración, si queremos una oración eficaz, la oración eficaz del justo, dice la palabra, puede mucho. Pero yo debo hacer algo. Yo debo perdonar. Perdonar y no tener rencor. Quizá desde mi niñez yo conocí a un señor que siempre recuerda cosas que le hicieron desde que era niño de 3 años. Y hasta la fecha está tan dolido su corazón. Ya tiene muchos años, ya es anciano y está con ese dolor. Y el Señor ha puesto muy fuerte que yo pueda llegar y confrontarlo con la palabra, y en el momento el Señor me dará esa oportunidad para hacerlo. También vamos a ver un poquito acerca de la intercesión. No le estoy explicando muy ampliamente por el tiempo, pero así en resumen nada más le estoy dando algunas clases de oración. La oración de intercesión. La oración de intercesión es similar a la petición, pero aquí es cuando nosotros estamos pidiendo por otra persona. Estamos implorando por el bien del otro. Esto es la intercesión en sí, en pocas palabras. Me podría extender, hay cursos solamente de la oración de intercesión. Y gracias a Dios hay gente que está en la brecha, está intercediendo por las necesidades de otra persona, por el bienestar de otras personas. Esto también el Señor nos pide a través de su palabra. Dice en 1 Tesalonicenses 1:2. Hay muchas citas en cada una de estas oraciones que nos respaldan, pero por el tiempo no las vemos todas ni se las menciono. Pero busque usted allá en casa, escudriñe la palabra. 1 Tesalonicenses 1:2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros en nuestras oraciones. Yo puedo y debo darle gracias a Dios por la vida, por las bendiciones de otra persona, en lugar de llenarme de envidia, de resentimiento, de celos. No, mejor debo unirme a la gratitud porque el Señor está bendiciendo a otras personas, por lo que el Señor está haciendo con otras personas. O si veo una necesidad, también yo debo interceder por los demás. Yo debo pedirle al Señor por las necesidades de los demás.
de las demás personas. Y cuanto más cuando se acercan a mí y me dicen: ay, yo quiero que ore, fíjese que tengo tal necesidad. Muy bien, tengo mi cuadernito donde tengo la lista de las peticiones de muchas personas. Eso me toca hacer como hija de Dios. Efesios 6:18 también dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esta parte dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar, debemos interceder, debemos pedir por los demás, por las demás necesidades que vemos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia, lo que sea. Me toca a mí perseverar y suplicar por todos los santos, dice este versículo. Y podría seguir, pero me detengo allí. También está la oración de acción de gracias. Es la oración en la cual agradecemos, la palabra lo dice, ¿verdad? Agradecemos a Dios lo mucho que nos ha bendecido. Es tan importante ser agradecidos. Muchas veces somos buenos para pedir, pero no somos tan agradecidos o nada de agradecidos con el Señor. Aprendamos a ser agradecidos. Cuando tenemos tiempos de oración, no quiere decir, bueno, solamente es de rodillas, solamente es en tal lugar. No, incluso yo puedo ir caminando. Yo a veces me despierto y empiezo: gracias, papito, por este nuevo día. Gracias por el descanso. Gracias porque nos cuidaste en la noche. Gracias y gracias y gracias. Y a cualquier hora del día yo también puedo estar agradecida por todo lo que el Señor hace en favor de nosotros. Tenemos que aprender a ser agradecidos por todo lo que nos ha bendecido. Y aun cuando usted diga: ay, pero es que yo no he recibido tantas bendiciones, pero si se pone a hacer una lista, hay más de alguna bendición. Hay siempre cosas por las cuales yo debo ser agradecida. Filipenses 4:6, que fue el versículo que leímos, dice que no estemos afanados por nada. Le damos más rienda suelta a nuestros sentimientos, a lo que nuestros ojos naturales ven, y nos afanamos, nos preocupamos. Mi hijo dice algo: no se preocupe, mejor ocúpese. ¿Y de qué forma me voy a ocupar? Dándole gracias a Dios. Este versículo dice: por nada. Nada es nada. Estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la última parte: con acción de gracias. Con acción de gracias. Con acciones de gracias. Esta es la oración de acción de gracias. Tal vez no le vamos a pedir: gracias a Dios, todo está bien, o aún hay problemas, pero yo le voy a agradecer al Señor por su fidelidad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque todo está bajo tu control. Tú tienes cuidado de todo. Gracias, gracias, gracias. Y esa es una oración de fe, porque yo le estoy agradeciendo aun cuando todavía no estoy viendo los resultados, pero estoy creyendo que Dios está en control de las situaciones y debo ser agradecida. Y también tenemos la oración de alabanza. Les digo que hay más, pero yo solo le voy a mencionar estas 5.
La oración de alabanza es cuando reconocemos la grandeza de Dios, su poder y todo lo que hace por nosotros. ¿Y cómo se lo expresamos? Con alabanzas, en reconocimiento. Me encanta esto también. Con alabanzas en reconocimiento. Ay, en mi corazón hay tantos deseos de alabarle, y no es que yo esté cantando y cantando porque quizá no tengo una buena voz, pero el Señor me conoce y yo le alabo de muchas formas. Lo puedo alabar con mis actitudes también, con mi forma de vivir. Como yo camino, eso le agrada al Señor y es parte de la alabanza. Y ese es mi reto, ese es mi deseo, alabarle al Señor con mis actitudes, con mi vida, con mi diario caminar. Y sabe, algo bien precioso es que cuando tenemos esa actitud de alabanza, nace de nuestro corazón el cantarle, el levantar un cántico nuevo, que eso no lo practicamos. Gente que está con el ceño fruncido, que están amargados, que están tristes, que están preocupados, que están enojados, No. ¿Por qué no nos detenemos y le damos alabanzas al Señor? Porque con eso glorificamos al Señor. Y a mí me encanta apartar tiempos. También, aparte de que es un reto todos los días de alabarle a Él de muchas formas, también me gusta poner cantos de alabanza que me ministren. Termino llorando, no porque, como dijo alguien en una iglesia, que la esposa del pastor siempre se derretía en la presencia de Dios, porque tenía tantos tiempos con el Señor y ella aprovechaba los tiempos de alabanza en la iglesia y se ponía a llorar, pero a llorar de disfrutar la presencia de Dios. Peor nosotras las mujeres, que dice que por todo lloramos. Así dice mi esposo. Las mujeres por todo lloran. Si están contentas lloran, si están tristes lloran, si están enojadas lloran. Por todo lloramos. Pero ¿por qué no derretirnos en la presencia del Señor? Pero las personas de esta iglesia decían: ay, la pastora pobrecita tiene problemas seguro, por eso está llorando. Y ella no estaba llorando porque tenía problemas. Ella estaba llorando de gratitud porque le daba la alabanza, la gloria al Señor siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque reconocemos todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace. Escuche que dice Salmos 69:30. Alabaré yo el nombre de Dios. Con cántico lo exaltaré con alabanza. Aquí está bien claro. ¿Cómo vamos a alabar el nombre de Dios? Con cántico, y lo vamos a exaltar con nuestras alabanzas. Así que nuestra vida tiene que ser llena de cánticos, llena de alabanzas para Él todo el tiempo. Me gusta mucho también, la palabra toda es de bendición para mi vida, pero dice Isaías 42:12: den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Está en la palabra entonces que yo debo darle gloria, debo darle mis alabanzas, debo darle mi cántico a Él. ¿Quién es un ejemplo que tenemos en la palabra? Pablo y Silas. ¿Dónde estaba Pablo y Silas? En la cárcel. Ese lugar no era bonito. ¿Cómo hubiéramos estado nosotros? Ay, Señor, ¿por qué estoy aquí? Y por predicar tu palabra estoy aquí. Señor, sácame de aquí y voy a hacer cartas para
para las iglesias, para que oren por mí, para que salgamos de aquí, porque es que nosotros por predicar el evangelio estamos en la cárcel. Esa no fue la actitud de Pablo y Silas. ¿Qué dice que hicieron? Alabaron al Señor. Y en la alabanza hay poder. Dios se manifiesta en la alabanza, en medio de la alabanza de sus hijos. Así que es tan importante que le demos gloria a Jehová. Y a veces, en lugar de estarle pidiendo, es que tengo esta necesidad y escúchame, respóndeme por favor, respóndeme ya. No, ya no le pidamos. Una vez le podemos pedir y las demás veces mejor alabemos al Señor y anunciemos sus loores, dice, por todos lados. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Mis alabanzas publicará. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué hemos sido creados? Para Él, para darle la gloria a Él. ¿Y qué tenemos que hacer? Publicar sus alabanzas, proclamar sus alabanzas, hablar y decirle al Señor todo lo que Él hace, todo lo que Él es. Tenemos que darle siempre la gloria, la honra y nuestras alabanzas al que se merece todo. Si nos ha dado vida, en primer lugar es para glorificarlo, es para alabarle con todo nuestro corazón. Y ese corazón que esté limpio, que no haya resentimiento, que no haya rencor, que no hayan situaciones que me están estorbando. Tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Padre, porque Él es el único que se merece toda alabanza, toda la gloria. Según estos versículos y según esto que hemos recordado, si usted quiere, pues hemos visto que lo más importante en nuestra vida es la oración. Y quise mencionarle estas 5 formas de orar porque son quizá unas de las más importantes para que las practiquemos. Solo con estas 5, si usted las empieza a practicar, no le va a alcanzar 1 hora para estar con el Señor. Y va a tener que dividir su tiempo para poderlas practicar. Lo tenemos que hacer porque es tan importante que tengamos esa comunión con el Señor. Primera de Tesalonicenses 5 del 17 al 17, del 15 al 17 dice. Primera de Tesalonicenses 5 del 15 al 17. Son versículos muy conocidos también. El 15 dice: miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. El 16 dice: estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Esto lo debemos practicar porque si está en la palabra y fíjese que es una orden. Porque no dice si desean pueden estar con gozo. Según las circunstancias pueden estar con gozo. Dice estén siempre. ¿Qué significa siempre? Es siempre, a pesar de. Yo conocí a una señora desde que yo era niña y cuando le preguntaban los hermanos y la veían, le dicen: ¿cómo está, hermana? Gozosa, hermano, gozosa. Y siempre tenía una sonrisa. Y pasaban problemas. Yo sabía que tenían problemas a veces, pero su respuesta siempre era gozosa, hermana. Hasta le pusieron a la hermana gozosa. Se reían los demás porque su respuesta era tan especial. Ella siempre decía que estaba gozosa. Qué buena respuesta. Poniendo en práctica lo que dice su palabra, lo que nos ordena el Señor.
que estemos siempre gozosos. Y el 17 dice, oren sin cesar. Estos 3 versículos tienen relación. Oren sin cesar. No es cuando puedan, cuando tengan tiempo, cuando quieran, pueden orar. Si tienen una necesidad, oren. No, dice, oren sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es orar sin descanso. Es orar sin desmayar. Ay, pero es que ya oré, ya le pedí al Señor y no obtuve la respuesta que yo quería, la respuesta que estaba yo pidiendo. Y entonces, ¿qué hacemos? Desmayamos. Pero este versículo simplemente dice, oren sin cesar. Siempre, sin desmayar. Oren todo el tiempo. Eso quiere decir también, es estar en comunicación con Dios. Esta palabra es muy importante, comunicación, porque recuerde que le dije a un principio que es dialogar. Yo voy a hablar con Él, pero también lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. Entonces, al ver este versículo que dice oren sin cesar, es estar en comunicación con Dios en todo tiempo. Es sumergirnos en su presencia, en su ser. Ay, qué rico es. Qué rico es sumergirnos en la presencia de Dios. No hay cosa mejor que sumergirnos en su presencia, que disfrutar de su presencia. También orar sin cesar es ponerlo todo a los pies del Señor. Es ponerlo todo a los pies del Señor. Hay problemas, hay situaciones difíciles, hay tantas cosas que vivimos. Ay, ya no aguanto con esto. Ay, fíjese que tengo este problema. Ya no sé qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer si oramos sin cesar? Ponerlo todo a los pies del Señor y creer. Escuche esta palabra, creer, porque recuerde que nuestra oración es con fe. Y creer que Dios se encarga de nuestras vidas por completo. Cuando decimos que oramos sin cesar, es cuando ponemos todo a los pies del Señor y creemos que Dios se encarga de nuestras vidas por completo. Entonces, yo dejo mis cargas, yo dejo los problemas a los pies de Jesús, los dejo a los pies de Jesús. Pero no vengo y los levanto de nuevo y me los llevo. Porque entonces no estoy creyendo que Dios me escucha y que voy a obtener la respuesta. No estoy creyendo que Dios se encarga de nuestra vida, de la de nuestra familia, de todo. Él se encarga, Él tiene el control, pero aprendamos a descansar en Él. Aprendamos a dejar todo a los pies del Señor. Todo esto abarca lo que es orar sin cesar, orar todo el tiempo, orar sin desmayar. Así que, ánimo, sigamos poniendo en práctica la oración y depende cómo esté nuestra vida, cada uno nos podemos autoevaluar y ver cómo estamos, cuánto tiempo yo dedico para tener comunión, para tener esa comunicación con Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Será que tengo que buscar un poquito más? Puede ser. Cada uno, el Señor nos conoce y sabe que Él quiere de nuestro tiempo. Él quiere que nuestra vida dependa siempre y al 100% de nuestro Dios. Así que sigamos adelante, pongamos en práctica su palabra. A un inicio yo mencionaba que quizá solamente escucha usted, la oración ya sé. Sí, pero ¿la estamos poniendo en práctica? ¿Estamos haciendo realmente lo que dice su palabra? Es que tenemos que ser
hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Pongamos en práctica su palabra, porque los bendecidos espiritualmente vamos a ser nosotros y vamos a demostrar que hay algo diferente en nosotros. Seamos hijos de Dios que buscamos su rostro todo el tiempo. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a adorar al Señor. Cantábamos a un inicio, antes de la prédica, acerca de que dice este canto: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi socorro has sido tú. Mi socorro ha sido tú. Reconocer que Él es todo para nosotros. Y ahora también nos vamos a unir para que juntos podamos adorar un momento más al Señor. Y eso es presentarle nuestras alabanzas, es presentarle nuestra adoración, reconocer lo que Él es, reconocer lo que Él hace, reconocer que solamente nuestro Dios me sostiene, me levanta, me da fuerzas y solamente dependo del Señor. Pero yo debo hacer mi parte. A veces le pedimos al Señor: Señor, ayúdame, muy poco tiempo oro, o dicen algunos: por favor ayúdeme, quiero que ore por mí para que yo pueda buscar más a Dios. No, nuestra vida se trata de decisiones. Yo voy a decidir hoy hacer cambios. Yo voy a decidir hoy establecer mis prioridades, y el primer lugar en mi vida va a ser Dios, mi tiempo con el Señor.